Muy buenos días todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es chévere tener otras personas y no ser la única persona aquí. Bueno, estamos muy felices que están aquí. Si quieren, pueden dejar en los comentarios un saludo o pueden dejar también una manera en que han visto la bendición de Dios esta semana. O si estás por el otro lado y no has visto mucha bendición, también puedes dejar ahí una necesidad que tienes, y podemos orar por ti. Y bueno, esa es la idea. Estamos aquí para apoyarnos y ayudar el uno al otro. Entonces, bienvenidos. Vamos a estar hablando un poco con una señora esta mañana que conocemos desde hace mucho tiempo. Ella trabaja con una fundación que se llama la Fundación Irraya. Y también tiene un grupo aquí de voluntarios en Bogotá que ayudan por todo lado haciendo muchas cosas buenas. Entonces ella hoy nos va a estar hablando un poco de cómo podemos ayudar a las personas que han sido olvidados de pronto por el sistema de ayuda aquí en Bogotá, que de pronto están en casa. Se están acabando los recursos y ya no saben qué hacer. Entonces vamos a estar hablando con ella en un momento. Pero primero quiero explicar un poquito de lo que está pasando esta mañana. Somos una iglesia. Obviamente estamos en línea, estamos en casa siendo juiciosos aquí y no queremos salir y reunirnos, no podemos. Eso sería malísimo. Pero estamos aquí porque la iglesia no es este edificio allá. La iglesia somos nosotros, las personas que creen en Jesús. Y entonces hoy estamos aquí reunidos todos y vamos a estar haciendo iglesia, siendo la iglesia aquí en internet. Y bueno, ¿quiénes somos? Somos Conviva Norte, Congregación Bíblica Bautista en el norte. Y somos una iglesia bautista. Si no sabes qué es eso, no importa. Básicamente significa que creemos en la Biblia, queremos basar todo lo que hacemos en la Biblia, y que no somos tan locos realmente. Somos como unos cristianos calmados. También tenemos gente loca, pero así somos. Listo. Entonces somos Conviva Norte. Existimos, decimos, para 3 razones. Para ayudarte a ti a conocer a Dios, a conectar con su familia, que es la iglesia, y a compartir todo lo que encuentras en Él con todo el mundo. Porque si encontramos algo bueno en Dios, es algo que debemos compartir con el mundo. Entonces existimos para esas razones, y por eso estamos aquí hoy. Queremos conocer más de Dios. Y si viniste hoy, nuestro deseo es que si nunca has estado en una iglesia, que te sientes cómodo. Que si has estado en muchas iglesias, que te sientes cómodo. Entonces, la idea es simplemente estar aquí para comunicar el evangelio, y para vivir el evangelio. Entonces, si eres nuevo, quiero pedirte una cosita. Que nos dejes un comentario diciendo soy nuevo. Y así simplemente sabemos que eres nuevo, que tenemos visitas hoy.
Y entonces, por favor, déjanos un comentario diciendo que soy nuevo. Y para las personas nuevas, vamos a estar planeando algo que llamamos una fiesta de bienvenida. No sabemos cuándo, pero cuando podemos volver al local, vamos a estar haciendo una fiesta de bienvenida. Estás invitado, es gratis, no cuesta nada. Y inclusive te queremos regalar algo que no voy a arruinar la sorpresa, pero es algo chévere. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más queda? Programa de niños. Después de todo eso, a las 11:15 en nuestro canal de YouTube vamos a estar publicando el programa de niños. No solo tenemos cosas para adultos, sino para niños también. Y entonces, después de todo, quédate y vamos a mandar el enlace para los niños. Y bueno, ¿qué tal si empezamos y hablamos con Luz Helena? Ella es una de nuestros héroes en esta ciudad. Ha dedicado toda su vida para ayudar a muchas personas, personas que no tienen nadie para ayudarlos. Entonces, ¿qué tal si hablamos con Luz Helena y podemos hacerle unas preguntas? Ella va a estar explicando un poco de lo que podemos hacer para ayudar en este momento. Entonces, hola Luz Helena, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Agradecida de que me inviten a este espacio y te voy a robar un paréntesis para agradecer la presentación que hiciste, porque si bien no recuerdas, nos conocimos en circunstancias adversas y nadie nos presentó, nos conocimos en la calle. Y esa visión de iglesia que acabas de decir es la que me gusta. Y eso que dijiste es súper, súper importante para mí, en verdad. Aunque soy católica por mis padres, porque así me educaron, nunca he creído realmente en la iglesia ni en dioses. Eso que dijiste para mí es fundamental y eso hizo que nos uniéramos y que esta amistad exista y que hayamos trabajado en muchos puntos, porque es la visión con la que en verdad creo. Entonces la iglesia no es la casa grande donde nos reunimos cada 8 días y rezamos y alabamos y la gente nos ve y entonces ahí somos perfectos cristianos. O sea, esto que estamos haciendo, lo que hemos trabajado detrás de una cámara, detrás de que la gente sepa qué se está haciendo, es lo que realmente importa y por eso estamos aquí hoy. Entonces agradezco mucho eso, Jonathan, porque esa es la iglesia que sí me gusta y por eso estamos aquí. Es importante eso para mí. Gracias. Ok, chévere. Ok, bueno, entonces estás trabajando, buscando maneras de ayudar a las personas que han sido olvidados por el sistema. Entonces, Claro. primero, ¿qué es lo que estás haciendo? Y, bueno, Okay. empezamos ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Se ideó con un grupo de voluntarios usar una plataforma que se llama Baki, donde se sube una información y le contamos a la gente para qué es nuestra Baki. Es como hacer una vaca entre todos, reunirnos, ayudarnos, juntar un poco de dinero y ayudar a otra gente. La causa no importa. En la causa es las personas y las familias extremadamente vulnerables, más de vulnerable. Y son familias donde hay muchos niños, mínimo deben ser 5 personas, donde hay menores de edad, donde hay ancianos de la tercera edad y donde hay mínimo un discapacitado. Ya tenemos 130 familias, queremos extendernos a más y pues la idea es ayudarlos y verificar sobre todo que no estén en la base de datos del gobierno, porque muchas no están. Entonces, a esas personas es a las que queremos llegar directamente. Ok, eso es chévere. Sí. Es hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Entonces pregunta que de pronto suena mal, pero es lo que muchos van a estar pensando. ¿Por qué podemos confiar en que si damos algo a este fondo, que va a llegar a las personas? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, la página tiene unos servicios muy claros, tiene una dinámica que todos podemos conocer y seguir. Entonces, cada persona que done va a aparecer en una lista. Entonces, si yo dono, aparece mi correo electrónico y van a saber cuánto doné, cuándo. Bueno, eso por ahí. La idea es que
el dinero no pase a nuestras manos y a nuestras cuentas, sino que pase directamente a un almacén. Entonces ya se habló con D1 para que por favor ellos nos vendan unos bonos y hacérselos llegar a las personas susceptibles de esta ayuda. Entonces, el dinero, la idea es que pase directamente al D1, ellos nos dan los bonos, nosotros se los damos a las personas y las personas van al almacén, al que quede más cerca de su casa, y compren los víveres que necesitan. Entonces, esa es como la dinámica. Y la idea de trabajar y de articularnos con la iglesia es que, pues, si bien no solamente ayudemos, también estemos pendientes de para dónde van los recursos y cómo va a ser. O sea, la idea es que seamos transparentes entre todos y poder confiar en el ejercicio que se va a hacer. Entonces, de mi parte, no tengo problema en pasarles el listado de las personas a las que vayan a ayudar con celulares. Ustedes pueden llamar, cotejar si se dio la ayuda. La primera entrega creemos que va a ser el 27, eso depende de los recursos que tengamos. Entonces ahí va a salir como la primera ayuda. Se supone que va a ser un mercado de 60,000 pesos por 5 meses. Entonces, va a ser una lista única, no va a variar, a menos que los recursos suban, pues vamos a tener más familias. Entonces, esa lista la pueden tener ustedes y cotejar que sí llegó el bono, que sí la gente está yendo a pedir lo que necesita, que también es una tarea que yo tengo que hacer, estar pendiente de que vayan, recordarles la fecha, que no pueden ir en masa. Bueno, ahí hay unas cositas de logística que eso ya se lo haremos saber a John, pero de aquí, y bueno, John ya me conoce, ya sabe cómo trabajamos, con absoluta transparencia. Esa fue una de las razones por las que alguna vez le pedí el favor a John que nos prestara el sitio físico de su iglesia para recibir ayudas como mercados también en un momento que trabajamos para la comunidad venezolana, porque no puedo traer estas cosas a mi casa por muchas cosas. Entonces, siempre fuimos transparentes, siempre ellos estuvieron pendientes de a quién se le entrega, cómo se le entrega, y siempre estuvieron ahí. Entonces, creo que ya existe algo de confianza entre los dos para este tipo de eventos. Sí, claro. Si no había confianza entre nosotros, no estarías aquí. Sí, no, total. No, Um, no, total. ok, bueno, yo voy a mandar el enlace para que la gente pueda ver cómo es que pueden dar. Y entonces lo voy a mandar. Y para que sepan, eso no va para la iglesia. Ese dinero nunca va a llegar a la iglesia. Y Luz Elena, yo te he intentado dar dinero antes y me has dicho, yo no toco dinero. Entonces, Sí, no recibo dinero, es verdad. no llega a nadie, sino directo al fondo que va a la tienda, donde la gente lo puede reclamar. Entonces voy a mandar el enlace. Y tenía una pregunta más que no pienso, no sé. Ok, y bueno, si ustedes tienen preguntas pueden dejarlos en los comentarios. Yo creo que tenemos de pronto 2 minutos más y necesitamos seguir con el programa de esta mañana. Pero, y mira, nadie está obligado a ayudar aquí. Lo único que queremos hacer es darles la oportunidad. Y si ustedes lo aceptan o lo rechazan, no importa. Ustedes deciden. Entonces, una cosa que quiero mencionar también es que había una familia en la iglesia que escuchó de que íbamos a hacer eso y ellos dijeron, y no sé cómo explicar eso muy bien, pero dijeron que para cuando la gente de la iglesia que está aquí hoy, si ellos dan a este fondo, si están dando, entonces nosotros queremos dar lo que ellos dan. Entonces, por ejemplo, si tú das 100,000 pesos, ellos quieren dar otros 100,000 pesos, hasta 1,000,000, dijeron. Entonces, si la iglesia puede dar 100, o bueno, puede dar 1,000,000 de pesos, entonces va a estar llegando 2,000,000 de pesos a este fondo, que es muy chévere. Es una manera que te puedes sentir como si estás dando, no solo estás dando lo que puedes, sino estás dando un poco más de lo que puedes. Entonces, eso es muy chévere. Y bueno, espero que esto quedó claro. Si no, preguntas en los comentarios, están ahí. Y bueno, ¿qué tal si seguimos con el programa? Luz Elena, ¿tienes algo más que quieres decir? No, absolutamente gracias por la oportunidad y eso que va a hacer la familia me parece espectacular porque motiva. Entonces, así yo pueda dar 10,000, pues ellos dan 10,000, no importa. O sea, la idea es colaborar con algo, no importa el monto. Lo importante es esa actitud de servicio que tengamos y demostrar en este momento
tan desesperante para muchos, de qué estamos hechos realmente y qué hizo Cristo y qué puedo hacer yo para hacer lo mismo, independientemente de ir o no a la iglesia. Acá estamos para eso, entonces lo vamos a demostrar en pequeña o gran medida, no importa, pero acá estamos y es lo fundamental y es lo importante, lo que realmente debemos valorar. Y muchísimas gracias a todos por la ayuda. Ok, listo, gracias, muchas gracias por todo lo que tú haces, y gracias por darnos esta oportunidad. Y A si ustedes. necesitan el enlace también está en nuestra página web, convivanorte.com. Ahí sale y está en la página principal, ahí por debajo de esta charla. Entonces puedan encontrarlo ahí también. Bueno, chao. ¿Qué tal si Chao. incluimos a Albeiro y nos puede contar un poco de cuál es la idea de esta mañana? Entonces, Albeiro, estás ahí tomando café. ¿Qué más? Hola Jonathan, hola señora Luz Elena, hola a todos, Hola. a la familia y personas allegadas a nuestras familias, allegadas a nuestra iglesia con Viva Norte. Nos encanta, la verdad. Quiero decirles que estoy emocionado, estoy muy emocionado esta mañana, ah, porque escuchando esto, mmm, incluso pensando en muchos comentarios que hemos recibido, algunos positivos, otros muy negativos, pensando en todo esto me hace recordar, tal vez 22 años atrás, cuál fue mi primer contacto con la iglesia. Y la verdad, a mí nadie me habló de Jesús. A mí me modelaron un Jesús. Conocí una familia impresionante, ellos eran misioneros y esas personas no me abordaron a hablarme de Jesús, simplemente yo veía cosas muy diferentes en ellos. Y eso hizo que me enamorara de Jesús. Y esa es la visión que tenemos como iglesia. Si algo hemos entendido como iglesia, Dios nos ha hecho entender, es que es mejor modelar a Jesús, es mejor mostrar a Jesús, incluso, y no mencionarlo. Claro, tenemos que mencionarlo porque tenemos que enseñar las escrituras, pero hemos entendido que más que hablar de Jesús, queremos mostrar a Jesús. Y eso me fascina, eso me emociona, ver lo que está ocurriendo, obvio que me llena de emoción. Y hablando de todo eso, me parece interesante algo. Nosotros, o por lo menos yo, tenía un poco de miedo o temor, ¿sí? Porque a veces uno quiere cuidar su imagen, a veces uno quiere cuidar la imagen de la iglesia. Y tenía como un poco de cuidado de si hacíamos algo que tuviera el potencial de llegar a tantas personas y luego no poder controlarlo. Pero hay cosas que me han llamado y cosas que he aprendido de todo esto, incluso en lo que estamos viviendo hoy mismo, ahora mismo. Una de esas cosas que me llama mucho la atención es el prejuicio que tiene la gente, el prejuicio que tenemos y que nos hacemos respecto a alguien o algo. Muchas personas dicen, pero ¿cómo se van a reunir? ¿Cómo nos invitan a reunirnos si estamos en cuarentena? Ni siquiera se han tomado el trabajo de leer y ver una publicación completa, pero ya hay un prejuicio. Eso es interesante. Lo otro que me parece interesante es que hablan demasiado de dinero. Nosotros no hemos hablado de dinero por ningún lado, pero ellos todo el tiempo incluso nos están preguntando, nos están haciendo comentarios como burlescos o irónicos acerca del dinero. Y ¿saben qué me preguntaba respecto a eso? Me hacían la pregunta, si todas esas personas hacen eso por un celo noble, un sentimiento de justicia noble, o simplemente es un reflejo del lugar que ocupa el dinero en sus corazones. Porque cuando hablamos de Jesús, automáticamente ellos lo asocian con dinero. Eso es una lástima y es muy lamentable. Lo digo como pastor, es muy lamentable que sea cierto que muchas iglesias, que muchos hombres se han lucrado y han usado el nombre de Dios, el nombre de la fe, el nombre de la iglesia, para satisfacer sus propios caprichos y necesidades. Y eso es una lástima y en todo caso es algo que Dios
en algún momento va a juzgar. Eso le compete a Él, pero no es algo que nos tiene que detener a nosotros. Así que, interesantemente, ni siquiera Jesús se interesó tanto por el dinero. Él no lo hizo, porque entendía que había una necesidad más allá de lo económico. Y como iglesia, esa es la misión que nosotros queremos cumplir. Hay algo importante que creo que necesito mencionar, y es que estamos vaciando nuestra copa. Estamos derramando todo lo que hay en nuestra copa. Esa es nuestra responsabilidad. Y es algo que nosotros como iglesia también hemos entendido. Y lo hemos entendido porque fue exactamente lo que hizo Jesús. Primero, Jesús no obligó a nadie, pero se dio todo. Él dio todo de sí, incluso dio su vida. Él derramó su copa. El que quiso creer, creyó. El que no lo hizo, lo rechazó. Y nosotros hemos entendido eso. Ahora, hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Claro que hay una diferencia inmensa. Nosotros tomamos decisiones y aunque prevemos algunas consecuencias de nuestras acciones, no tenemos la capacidad de verlas todas. Nosotros podemos decir, esto puede ser bueno, puede llevarnos a algo malo, pero nunca podemos a ciencia cierta establecer cuál es la capacidad de las consecuencias o qué consecuencias vamos a tener. Las esperamos. Por eso hacemos cosas. La diferencia es que Jesús sí sabía. Jesús sabía exactamente cómo la gente, cómo el hombre iba a responder a su ofrecimiento de amor. ¿Y por eso echó un paso atrás? No. ¿Por eso se detuvo? No. ¿Por eso cambió el plan? No. Jesús nunca, absolutamente nunca cambió su plan. Entonces sí hay una diferencia. La diferencia es que él, sabiendo cuál iba a ser la respuesta, decidió hacerlo. Y nosotros a veces recibimos sí un que otro comentario negativo. Imagino que es gente que ha sido lastimada por la iglesia. Jesús no hace eso. Qué bueno que él no lo hace. Él no lastima a nadie. Imagino que ha sido gente víctima, de pronto engañada por falsos maestros, por aquellos líderes espirituales. Y están en todo su derecho. Están en todo su derecho. Pero el punto en todo esto es que nosotros no somos llamados a recibir la aprobación de todo el mundo. Tal vez no lo vamos a tener, pero lo único que queremos hacer es llevar un mensaje que es bíblico, que es evangelístico, y que ese mensaje llega y cada persona decide en su corazón qué hacer con ese mensaje. Y por último, hay una realidad que también hemos entendido y que quizás es lo que nos impulsa cada vez a hacer estas cosas, sin importar qué está pasando del otro lado de la pantalla, sin importar incluso las personas cómo van a reaccionar, sin importar incluso si nos van a insultar porque lo han hecho. ¿Saben qué hemos entendido? ¿Qué nos ha hecho Dios entender? Algo bien importante. Cuando uno está herido, aún las manos del médico maltratan. Esa es una realidad. Si nosotros nos hacemos una herida física, vamos al médico, nos colocan en una camilla, ese médico empieza un procedimiento quirúrgico, nos duele. ¿Por qué? Porque hay una herida. Por más que esa persona esté a nuestro favor, por más que esa persona esté ahí, justo en ese momento, en ese lugar, para ayudarnos, tenemos una herida que nos duele. Y ese, espiritualmente, es nuestro mundo. Hay un mundo herido por el pecado. Hay una humanidad lacerada por el pecado. Que aún cuando nosotros queremos acercarnos con un mensaje de amor, con un mensaje de misericordia, con un mensaje de gracia, se sienten más lastimados. Eso nosotros lo entendemos y por eso no paramos de hacer lo que estamos haciendo. Porque lo entendemos. Nosotros también tuvimos prejuicios un día. Pero Jesús nos abrió el entendimiento. Así que nuestro único interés con todo esto que estamos haciendo es que la gente pueda descubrir a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios de salvación, a un Jesús que cerca de 2000 años atrás
había dado su vida para que nosotros tuviésemos la certeza de una vida en la eternidad con Él. Esto que nosotros conocemos como vida, realmente no es la vida como Dios la planeó desde el principio. El pecado dañó todo. Pero justamente por eso murió Jesús, para que nosotros tengamos la esperanza de que un día vamos a experimentar la vida en su plenitud, justo como Él la planeó desde el principio, justo como debió haber sido si es que el hombre no rechaza a Dios y no peca. Entonces es apenas un pequeño preámbulo de un video que les vamos a invitar a ver más enseguida. Y quiero mencionar algo referente al video que van a ver. Hace 5 domingos atrás, como iglesia, tomamos el evento de la cruz, el evento en el que Jesús fue crucificado y en el que la Biblia nos permite entender que uno de esas personas que fueron crucificadas a su lado, una de esas personas se arrepintió en el último momento de su vida. Y incluso muchos creyentes decimos, es injusto, esa persona conoció de Jesús en el último momento de su vida. Tal vez robó, hizo daños toda su vida, pero ¿cómo es posible que Jesús lo perdone en el último momento? Ese es Jesús. Ese es el Dios de gracia. Ese es el Dios de gracia que ve y que se guía única y exclusivamente por un corazón arrepentido. ¿Saben algo que me parece muy interesante? Jesús le dio salvación a ese hombre y ese hombre nunca fue a la iglesia. Ese hombre nunca dio sus diezmos. Para aquellos que de pronto nos juzgan por las ofrendas y por aquello de los diezmos. No es lo que nos interesa y no es lo que le interesa a Jesús, porque esa persona ni siquiera nunca fue a la iglesia, ni siquiera nunca dio diezmos. Tampoco fue a visitar a los pobres. ¿Por qué? Porque la salvación no se gana por obras. Es más, hay algo interesante aquí. Aunque la salvación no se gana por obras, las obras sí reflejan una persona que ha conocido a Jesús, pero es completamente diferente. No somos salvos por obras, pero las obras de una u otra forma reflejan nuestra fe y en quién hemos creído y a quién seguimos. Eso es interesante. Entonces, tomamos la historia de este ladrón arrepentido y empezamos la serie 5 domingos atrás, colocándonos en los zapatos de esa persona. Y colocándonos en los zapatos de esa persona, Albeiro contó una historia de los sentimientos y de tal vez posiblemente las razones por las que esta persona llegó a la cárcel y por las que esta persona fue condenada a la muerte en la cruz. Hoy queremos contarle un poquitico más acerca de esa persona. Estamos tratando de recrear ese evento. Y entonces quiero invitarles a que se preparen sus corazones para ver el video pensando en que ese es el ladrón arrepentido, el que les está hablando y el que les está contando un poquitico, solo un poquitico de lo que experimentó en la cruz al lado de Jesús, pero más importante aún, de lo que está experimentando hoy mismo en la presencia de Jesús. Entonces, por favor, sigan conectados y les invitamos a ver lo que sigue.
Aún recuerdo aquel día, mi último día de vida en la tierra. La primera vez que les conté un poco acerca de mi vida, las condiciones eran muy diferentes. Ese día les conté cómo es que llegué a la cárcel y a merecer una condena, incluso a ser ejecutado en una cruz. Hoy quiero contarles algo más esperanzador. Comenzaré por decirles que yo también sufrí, que ninguna celda es tan cruel como la exposición humillante a la muerte en un madero. Nadie puede siquiera imaginar el peso de la cruz. No hay palabras tampoco en mi boca para describir el dolor de la crucifixión. Aquella sombría tarde, luego de cruzar un par de miradas humillantes y de odio con el guardia que sostenía el martillo mientras atravesaba mis manos con clavos, supe que lo peor estaba por venir. Mi cuerpo había sido preparado y puesto sobre un madero, estando tendido en el suelo. Un madero que luego levantarían y que dejarían caer en un hoyo hecho en la tierra. Cuando eso pasó, el peso de todo mi cuerpo produjo un dolor abrasador a las heridas de mis manos. Entonces mi único alivio fue hacer presión con mis piernas para transferir el dolor más intenso hacia mis pies. Encontré que podía respirar cuando el peso estaba en mis pies, así que desarrollé un modo de ritmo donde podía quedarme colgado de las manos un rato y luego hacer presión con mis pies. De todas formas, la agonía era constante. Sumergido en mi propio dolor, no me daba cuenta de la víctima que estaba a mi lado, solo hasta cuando le escuché hablar. Recuerdo que dijo: Padre, perdónalos. Así que pensé: ¿quién es este hombre? Por un momento pensé que era un tipo de santo, pero después pensé que debía estar simplemente loco, o que simplemente la cruz le pesaba tanto que simplemente ya no coordinaba. Perdonar a esos verdugos que mutilaban nuestros cuerpos y ver en sus rostros cómo disfrutaban era para mí difícil de creer. De hecho, pensé que cualquiera que pudiese ser amigo de esta gente era constituido mi enemigo. Pero al volver mi mirada a él, pude ver un letrero que había encima de su cabeza: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, decía. Había escuchado de él alguna vez. Estando en la celda, un preso me comentó que le había visto volver la vista a un ciego en algún lugar de Betsaida. Así que, bueno, pensé, si él es capaz de hacer milagros, este es el momento para hacer un milagro. Pero después reflexioné, siempre es lo mismo con estos líderes religiosos: palabrerías, promesas que nunca son capaces de cumplir. Así que verlo retorcerse de agonía en la cruz, justo como lo podía sentir yo y lo podía ver en la otra, tercera víctima, simplemente reforzaba mi punto de vista. Él no es Dios, Él no era el Mesías que estábamos esperando. Pudo haber sido un buen hombre, pero no podía ser Dios. Y ese sentimiento, animado por la impotencia y el alboroto de la multitud, simplemente se manifestó en rechazo y menosprecio hacia Él. Las crucifixiones siempre atrajeron a la gente, a las multitudes, pero aquella tarde fue particular. Había demasiada gente. Era como si aquel hombre, el que llamaban Jesús, hacía particular el momento. Lo insultaban, se burlaban de él. Y de haber tenido las fuerzas para hacerlo, seguramente yo también me hubiese reído. Pero escasamente lograba mantener la respiración.
Todo parecía tener que ver con Él. Nadie puso algo de atención en nosotros. Y es como si solo Él importara. Nunca olvidaré que aún cuando Él estaba siendo ridiculizado sin misericordia, sentí una extraña sensación de celo hacia Él. Al menos, Él estaba siendo notorio. Parecía que su vida había hecho la diferencia, así que me sentí irrelevante y vencido. Y eso me hizo odiarle aún más. Mientras las burlas se exasperaban, me preguntaban cómo este Jesús había iniciado tanta hostilidad. Después de todo, alguien que quería destruir el templo no podía ser del todo malo. Yo odiaba los rituales, odiaba todo el sistema religioso y por consiguiente el templo que por ende estaba lleno de corrupción. Nuestro pueblo siempre había crecido con la idea de que un Salvador nos libraría de las garras de Roma. Entonces diferentes versiones sobre cómo sería esa persona circulaban por la comunidad. Los tipos religiosos buscaban un maestro. Los radicales, por su lado, buscaban un revolucionario. Los místicos, en cambio, buscaban un obrador de milagros. Lo único que tenían en común era su búsqueda. La búsqueda de alguien que hiciera por ellos lo que no podían hacer ellos por sí mismos. Había vivido lo suficiente como para saber que encontrar al verdadero Cristo no era una tarea fácil. De vez en cuando se levantaba alguna persona trastornada que se autoproclamaba ser el Cristo, pero eran pocos los que lo tomaban en serio, y a decir verdad eso no es difícil de entender. Entonces llegó a mi mente un recuerdo. Las palabras de mi madre nuevamente llegaron, esta vez como un torbellino. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Así que reflexioné. Si Él puede perdonar a toda esta gente, puede perdonarme a mí también. En realidad fue un pensamiento que comenzó a dar luz en la profunda oscuridad al final del túnel. ¿Qué si Él es el Salvador?, pensé. Podría perdonarme. Si Él estaba dispuesto a perdonar a esa persona que estaba clavando sus manos y su cuerpo a un madero, ¿acaso no podría perdonarme a mí también? Fue cuando escuché a la otra persona maldecir e insultarle. Y en mi mente me hice la pregunta: ¿quién se cree con la autoridad de juzgar a otro estando de cara a la misma muerte? Así que entonces le reprendí. Le dije: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Pero señalando a Jesús, le dije: no ha hecho nada malo. Él es justo. Y fue ese el primer momento en que admití la culpa en mi vida. ¿Saben? Ni siquiera yo me había preparado para eso. Ni siquiera lo había imaginado. Pero ahora lo estaba reconociendo. Estaba reconociendo mi culpa, mi condena como justa. Recuerdo que hasta entonces yo siempre había presentado una defensa. Pero el peso de la cruz me había hecho reflexionar. Lo que pago es justo. Y nuevamente recordé las palabras de mi madre. Lo que siembras, eso recoges. Así que yo estaba recogiendo justo lo que había sembrado en mi vida. Pero las palabras de la multitud conseguían hacer más y más ecos en mi mente. Interesantemente, esta vez lo hacían para bien. Muchos de ellos decían: salvó a otros. Y si eso era cierto,
entonces Él no solo podía perdonarme, sino que también podía salvarme del castigo eterno. Si Él era un rey, como ellos también habían dicho, claramente su reino no era de este mundo. Y fue entonces cuando, con una voz de ruego, un ruego desde lo más profundo de mi corazón y con las fuerzas que aún me quedaban, le dije: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y saben, a decir verdad, yo esperaba que Él me dijera algo como: ¿qué has hecho en tu vida para merecerlo? Yo esperaba que Él me dijera: ¿cuántas personas visitaste? ¿Cuántas veces leíste la Biblia? ¿Cuántos diezmos diste a la iglesia? ¿Cuántas veces fuiste al templo? Yo esperaba que Él me dijera algo como: ¿qué has hecho en tu vida para merecerlo? Sin embargo, nada de eso pasó. Y su respuesta me cautivó e hizo que en aquella tarde sombría el sol resplandeciera de nuevo. Su respuesta fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Algunas personas tienen la idea de que si confían en Jesús, Él quitará el dolor de sus vidas. Pero ¿saben? Él no lo hizo conmigo. El dolor que atravesaban por mis manos y por cada miembro de mi cuerpo se mantuvo tanto después de creer en Él como lo estaba antes de confiar en Él, antes de recibir su promesa. Con cada hora que pasaba, el dolor aumentaba, pues las heridas de las manos y los pies se abrían cada vez con el peso de nuestro cuerpo. Luego vino la fiebre y posteriormente sentí una sed impresionante y sentí que me estaba deshidratando. Y fue entonces cuando nuevamente volteé a mirar a Jesús. Y exactamente, Él estaba pasando por el mismo dolor. Él era Dios hecho hombre y como hombre experimentaba y sentía el mismo dolor que nosotros estábamos sintiendo en ese mismo momento, clavados a un madero. Pero entonces Él exclamó: tengo sed. A pesar de la atrocidad de los soldados romanos, a veces ofrecían a las víctimas una especie de sedante antes de la crucifixión. Recuerdo que ese día en la mañana alguien había ofrecido a Jesús vino mezclado con hiel, pero Él no lo aceptó. Cualquier persona compasiva le habría dicho a Jesús: por favor, beba, lo necesitas. Beba para que adormezca los sentidos a los horrores que están por venir. Beba, que eso le ayudará a dormir su cuerpo y no sentir la atrocidad que le espera. Pero Él no lo hizo. Y saben, por un momento estuve feliz de que cuando le pedí que se acordara de mí, Él estaba en sus 5 sentidos. Él era consciente de lo que me prometía. Su promesa para mí no era entonces el resultado de una borrachera o de alguien que estaba sedado o simplemente adormecido. Sus palabras eran la promesa de alguien que sabía lo que hacía, aunque estuviera en el mismo lecho de muerte. Cristo estuvo plenamente consciente. Por eso podía perdonarme, por eso podía salvarme y orar por mí, y orar por sus enemigos. Por eso mismo pudo sentir, pero también soportar lo que ninguno de nosotros podría ni tendría que soportar, ya que Él lo hizo por nosotros. Aquel día escuché las palabras que ustedes quizá siguen sin entender. Aquella tarde, Jesús una vez más pronunció unas palabras. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que pensé en una relación, cualquiera que valoré en mi vida.
Es difícil la separación, es difícil el abandono. Pero, ¿qué implica la separación de dos seres que han coexistido desde la eternidad y desde siempre? Ese era el dolor más impresionante e indescriptible que Jesús haya experimentado. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Él era justo, nosotros éramos pecadores. Yo ahora podía ser consolado por su promesa. Él ahora era abandonado y desamparado por el Padre. Nada de lo que me pudiera estar ocurriendo se podía comparar con su dolor. Es más, Jesús experimentó el mismo infierno estando en la cruz, en todas sus dimensiones. ¿Han pensado en esto alguna vez? Hasta entonces yo tampoco. Para mí, hasta entonces el infierno era simplemente un mito. Pero ahora puedo decirte que es real. Y lo sé por lo que Jesús experimentó. Que el Padre le haya dado la espalda, que lo haya abandonado, implica que Jesús estuvo en el mismo infierno mientras estaba en el madero. Significa que Él estaba en un sufrimiento consciente, que Él estaba en una oscuridad densa, tal vez la oscuridad que ninguno de nosotros ha experimentado jamás. Significa que Él estaba rodeado en ese momento por los poderes demoníacos, que Él estaba cargado de pecado, no por su pecado, sino por el mío, por el tuyo y por el de toda la humanidad. Ciertamente Él estaba bajo juicio. Eso es el infierno. Yo sufrí la agonía, pero Él soportó el infierno y lo hizo para que yo no lo sufriera. Cuanto más pienso en estas cosas y recuerdo esas cosas, mucho más amo a mi Jesús. Así que si ustedes han puesto la fe en Jesús como yo lo hice aquella tarde en la cruz, Él no los defraudará. Sin embargo, su fe también será probada. Cuando pasen eso en sus vidas, piensen en que Jesús estuvo allí y estará allí contigo. ¿Está su cuerpo sufriendo el tormento por algún dolor? Jesús estuvo allí. Sus huesos fueron quebrados. ¿Está sufriendo alguna injusticia? Jesús ha estado allí. Falsos testigos hablaron en contra de Él. Y fue crucificado, condenado, aun cuando nunca cometió un solo delito. ¿Has experimentado abuso? Jesús ha estado allí. Sufrió abuso verbal, mofas y burlas de la multitud. Sufrió abuso físico, flagelación y golpes descomunales que solo podían ser perpetuados por la tropa romana. ¿Se siente abandonado? Jesús ha estado justo allí. Él fue abandonado por uno de su círculo íntimo. Uno de esos mismos que había prometido lealtad incluso hasta el mismo punto de la muerte, lo negó. Y muchos otros huyeron. Así que la fe no descansa en nuestra capacidad de sentir el amor de Dios, sino en la capacidad que Él tiene de mantener sus promesas. Ya estábamos cerca del final. Y es como si lo más impresionante estuviese por venir. Jesús una vez más dijo, todo se ha cumplido, mirando al cielo. Dijo aquella tarde, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Nunca antes alguien había muerto de esa manera. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de alguien cuyas últimas palabras fueron dichas en voz alta? Seguro que no. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no se entregó a la muerte como una víctima. Jesús se enfrentó a la muerte como un conquistador triunfante.
Pero luego de eso, murió. Su cuerpo reposaba ahora en el madero. Y ahora yo me sentía completamente solo. Era costumbre que los soldados romanos partieran las piernas de las víctimas que habían sido crucificadas en el madero. Eso lo hacían para asegurarse de que no escaparan, porque también era costumbre que ningún cuerpo debía permanecer en el madero luego de anochecer. Así que los soldados romanos se dirigieron hacia mi cruz, hacia donde yo me encontraba, y vino el primer golpe, justo en mis rodillas. Pero luego vino el segundo golpe, y luego vino un tercer golpe. Habían quebrado mis piernas. Si se tratara de mi muerte, un solo golpe hubiese bastado en mi cabeza. Pero ellos disfrutaban el dolor. Ellos se gozaban en el martirio, en el sufrimiento ajeno. Al no poder apoyar ya mi cuerpo sobre mis piernas quebradas, la agonía se hizo más y más fuerte, y entonces supe que ya no aguantaría mucho más y que la hora final estaba cerca. Nuevamente miré hacia Jesús, y los soldados se dirigieron hacia donde él estaba y se dijeron: está muerto. Entonces uno de ellos desenfundó su espada y atravesó el costado de Jesús. Luego miró a sus compañeros y dijo: efectivamente, está muerto. Por un momento allí en la cruz, pensaba que Jesús debía haberme enviado primero a ese paraíso. Pero eso nunca pasó. Y después fue que lo entendí. Ningún humano podría llegar al cielo antes que Jesús. Nadie lo hizo antes que Él. Él había declarado, estando en vida, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaría al Padre sino por Él. Y ahora yo lo estaba viviendo, estaba plenamente convencido, porque estaba comprobando que eso era real. Así que cuando el dolor más fuerte invadió mi vida, vi la luz al final del túnel. El desprendimiento del madero, a decir verdad, fue agradable después de tantas horas de tortura. Cerré mis ojos y fui librado. Y luego fui llevado arriba. Y cuando llegué al paraíso, Jesús mismo estaba ahí. Y Él me dio la bienvenida. ¿Saben? Yo también dudé, yo también sufrí. El dolor me hizo pensar en la renuncia. Sin embargo, ya terminó. Estoy aquí. Estoy aquí para decirte que Él cumplió su promesa y que Él cumple sus promesas. Estoy aquí para invitarte a que abraces conmigo la promesa que Jesús también te hace a ti. Estoy aquí para invitarte a que un día puedas estar aquí en el paraíso. Estoy aquí para decirte que quizá yo fui el último compañero del Dios hecho hombre en la tierra, pero que fui su primer compañero estando en el cielo. Yo quiero invitarte a que abraces el sacrificio de Cristo en la cruz y que te aferres a su promesa. Él hoy te dice: quiero asegurarte, he hecho todo para que un día estés conmigo en el paraíso.
Listo, estás ahí. Ok, bueno, la verdad es que cómo no pensar en la promesa o en las promesas que solo Jesús nos puede hacer y está en condiciones de hacer. Siempre pienso en el apóstol Pedro después de haber jurado que si le era posible ir hasta la misma muerte con Jesús, él estaba dispuesto a hacerlo. Y Jesús básicamente le dice, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Creo que eso es algo que todos conocemos. Pero interesantemente eso solo pone al manifiesto nuestra incapacidad de cumplir las promesas. Qué bueno que Jesús sabe lo que promete, qué bueno que Jesús tiene la capacidad de llevar a cabo cada una de las promesas que Él nos hace. Le había dicho a los discípulos que iba a resucitar, incluso quiso consolarlos varias veces diciéndole que esa era parte del plan, que su muerte estaba contemplada en el plan y que después iba a resucitar. El dolor de ellos en el momento no les permitió entenderlo quizá, o en el momento justo abrazarlo y encontrar consuelo en ello. Es apenas normal. Sin embargo, volviendo a la promesa que esa persona, ese criminal, ese malhechor, recibe en la cruz. Y Jonathan creo que hacía una pregunta mientras pasaba el video y es, ¿qué crees que te diría Jesús si hoy le pidieras que te acordaras, que se acordara de ti cuando Jesús viniera en su reino? ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Saben por qué hacemos todo esto? ¿Por qué es que Jesús muere en un madero? Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, si la muerte fuera el final de todo, entonces, ¿qué más daría si Jesús muere o no? O si una persona muere en lugar de otra, si es el final de todo. Pero la razón por la que Jesús murió en el madero es exactamente lo opuesto. Hay vida después de esto que conocemos como vida. Hay vida después de la muerte, solo para aquellos que realmente abracemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Te estarás preguntando, ¿cómo es que esto puede pasar? ¿Recuerdan el ladrón que tuvo que reconocer? Lo primero que tuvo que reconocer fue su culpabilidad. En el caso de él, tal vez fue robar y asociado a otras cosas que la Biblia no nos permite entender. ¿Cuáles otros pecados? Para él fue robar. ¿Para ti qué es? Tal vez mentir, tal vez una que otra palabra obscena, tal vez robar el tiempo en tu compañía, de tu familia. Tantas cosas, pero tenemos que ir un poco más atrás antes de que todo eso pudiese pasar en nuestra vida. Nosotros cargamos con el pecado original. Cuando el primer hombre pecó, todo ese pecado nos vino a nosotros. Así que usted y yo nacimos siendo pecadores. Eso es fuerte, es duro tal vez entenderlo, pero es una realidad. Tú, como cualquier otro hombre, eres pecador. Así que el primer paso es reconocer que somos pecadores, que somos culpables, reconocer que ese pecado nos separa de Dios y que estamos a tan solo una confesión. ¿Por qué estamos tan solo una confesión de alcanzar la vida eterna y alcanzar la seguridad para nuestra salvación? Porque Jesús lo hizo todo. Esta persona en la cruz, ya lo mencioné, pero no tuvo que hacer nada, porque ya todo estaba hecho. Y lo mismo es para usted y para mí. Y si tú quieres tener un poco más de pautas bíblicas, si quieres un poco más de información respecto a esto que te estoy contando, respecto a qué debo hacer para aceptar a Cristo en mi corazón como Salvador personal, después de que veas el siguiente video, tú vas a poder hacer la oración. Y recuerda, en todo caso, la oración no salva a nadie, ¿sí? No es simplemente repetir, es una convicción en tu corazón después de haber entendido que eres culpable y que Jesús murió en la cruz en tu lugar para que ustedes y yo tuviéramos vida eterna. Así que quiero invitarles a que echemos un vistazo a los detalles que podemos encontrar en el siguiente video.
La Biblia es muy clara con respecto al plan que Dios tiene para nuestras vidas. La Biblia dice, Dios te ama y te creó para que lo conozcas personalmente. Él te formó a su imagen y semejanza. Dios dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué es que hay tantas personas en el mundo que no están experimentando esta vida en abundancia que promete en la palabra? Bueno, porque todos hemos pecado. El pecado dañó todo. Tu pecado te separa de Dios. Tu relación con Él está rota. ¿Todos me incluye a mí? Claro que sí. ¿Todos te incluye a ti? Claro que sí. Después de la muerte física seremos juzgados por nuestro pecado. Y la paga del pecado es muerte espiritual. Todo esto será más sencillo de entender con este dibujo. Imaginemos que aquí está el hombre y que aquí está Dios. El hombre es pecador y Dios es santo. Nuestro pecado nos separa de Dios y nuestro pecado nos condena a muerte. El hombre siempre ha intentado llegar a Dios y cruzar este abismo que nos separa de Él y alcanzar esa vida de abundancia de que se habla, intentando hacer puentes con la religión, la filosofía y las buenas obras y otros esfuerzos humanos. Pero ninguno de estos es ni será suficiente para llegar a Dios, y lo dice la palabra. La Biblia deja claro que no es por obras, ni nada que nosotros podamos hacer. Es claro que estamos en problemas, pero Dios nos da una solución. La Biblia afirma que Cristo murió en nuestro lugar. Dios ya cruzó ese abismo que nos separaba de Él, al enviar a su Hijo Jesús a morir y a pagar por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó mostrando que Él es Dios. Y ahora nos ofrece esta vida en abundancia. La Biblia afirma que yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. No dijo yo soy uno de los caminos. Dijo yo soy el camino y solamente por mí. La Biblia declara que de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si crees esta verdad y la recibes en tu corazón y en tu vida, serás llamado hijo de Dios. Si crees esto, pídele a Dios que te perdone por medio de Jesús y serás su hijo y su amigo. La Biblia nos afirma que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Tú puedes acceder a este regalo de salvación por medio de una oración como esta. Jesús, reconozco que soy un pecador, merezco la muerte eterna y me arrepiento de mis pecados. Yo no puedo salvarme por mis obras, pero tú moriste en mi lugar y resucitaste. Quiero recibir tu regalo de salvación que me das por medio de tu Hijo. Te reconozco como mi Señor, el dueño de mi vida. Escribe en el libro de la vida mi nombre. Te reconozco como mi Salvador. Amén. Ok, bueno, tenemos algunos anuncios que queremos hacer. Primero, si estás aquí hoy, si escuchaste todo el mensaje, entendiste bien y hoy
conociste a Jesús como tu Salvador, hoy hiciste esta oración, o si estás al punto de hacerlo, nosotros queremos saberlo, queremos estar celebrando contigo y queremos darte la bienvenida a la familia de Dios. Entonces, en los comentarios solo nos puedes decir algo como: hoy conocí a Jesús, hoy creí en Jesús, algo así, o ahora sé que voy a llegar al cielo, que mis pecados están perdonados. Ustedes deciden y nosotros entendemos lo que van a decir. Entonces, si hoy tomaron esta decisión, hoy pidieron a Dios perdón, no por tu propia cuenta, sino por la cuenta de Jesús, queremos saberlo. Y si eres nuevo, puedes escribir en los comentarios: soy nuevo, queremos saber eso también, que tenemos visitas. Y bueno, ¿qué más tenemos de anuncios? Ok, tenemos unas cositas. Voy a pegarlos en los comentarios. Entonces ya están saliendo. Y en los comentarios dice Mercados por Bogotá. Eso es lo que estábamos hablando al principio, de una fundación que vamos a estar apoyando un poco para enviar mercados a las familias que más los necesitan. Y programa de niños. Bueno, y si quieren dar a este fondo, son obviamente bienvenidos. Queremos ayuda, no podemos hacerlo solo. Entonces les invitamos a ayudar también. Y lo que es chévere es que si ustedes dan 100,000 pesos, alguien de la iglesia quiso doblarlo. Entonces, si dan 100,000, van a llegar 200,000, que es muy chévere. Entonces, Mercados por Bogotá, el enlace está ahí. Y necesito pegarlo para que no desaparezca. No me deja. Bueno. Sí, me deja. Ajá. Ok, ahora sí. Ok, entonces eso, Mercados por Bogotá. El programa de niños que todos están esperando, eso sale en 3 minutos en YouTube. El enlace está ahí. Y también tenemos un grupo aquí en Facebook. No es la página donde sale la charla, sino es un grupo privado donde podemos pedir oración, podemos estar hablando entre nosotros. Entonces se llama Conviva Norte Conectados y lo puedes encontrar con el enlace ahí, dice Grupo de Conectados. Y lo último es Academia Bíblica, que es un tiempo donde puedes ir un poco más profundo y puedes estudiar la Biblia. Hoy no. Este semestre estamos hablando del Espíritu Santo. No es tarde todavía para unirte a este grupo, pero sí vas a tener trabajo porque ya hicimos la primera clase. Está ahí en el grupo de academia. Solo necesitas entrar en este grupo y puedes ver la clase y estar al día antes del jueves cuando seguimos con la clase. El jueves a las 6. Entonces estás invitado si quieres estar en Academia Bíblica. ¿Y qué más? Bueno, vamos a estar observando la Santa Cena. Hoy, aquí, no vamos a parar el video, vamos a seguir derecho y vamos a hacer Santa Cena porque estamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces vamos a estar recordando eso. Bueno, Alvaro puede explicar eso. ¿Qué tal si incluimos a Alvaro y nos puede explicar eso? Porque la idea es que puedas participar, pero no todos. Entonces, Alvaro, ¿cómo sabemos si podemos participar en eso? Ok, bueno, como ya Jonathan lo mencionó, la obra de Jesús tiene varias partes. Y si Jesús muere en la cruz, justo como lo hemos repasado esta mañana, pero si no resucita, simplemente hubiese sido un líder más, un hombre más, una persona noble, en fin. Pero lo que hace diferente a Jesús de los demás líderes y de los demás dioses es que Él es la única persona que ha resucitado. Hay otras personas que, como la suegra del apóstol Pedro, por ejemplo, que fue resucitada, pero en todo caso fue resucitada por Jesús, porque solamente Él tiene el poder sobre la vida. Y Él resucitó justamente para darnos evidencia, para darnos certeza de que la obra estaba completa. Si Él se queda en la tumba, no tenemos razón para celebrar. De hecho, el apóstol Pablo escribió
que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Todo lo que creemos, todo lo que hagamos es una vil mentira. Y la verdad es que en ese contexto tenemos que darle ese título, una vil mentira. Incluso dice en ese mismo texto que seríamos dignos de lástima. Seríamos dignos de que la gente nos mire y se burle y nos tenga lástima. Porque entonces, si Jesús no resucitó, somos engañados. Y el mismo apóstol le escribió que él también participó de la cena porque recibió el mandato. La noche que Jesús fue entregado, tomó pan, tomó vino y usó esos dos elementos como símbolo de la obra que él iba a hacer en la cruz. Tomó el pan y lo usó como símbolo de su cuerpo que iba a ser quebrantado en la cruz, iba a ser lacerado, martirizado. También tomó la copa, tomó vino y lo usó como símbolo de su sangre que iba a ser derramada en la cruz. ¿Para qué? Como símbolo de un nuevo pacto que estaba a punto de escribirse, un pacto que Jesús sellaría con su propia sangre. Y luego el apóstol Pablo dice que cuando escribe en la primera carta a los Corintios, o la carta que estaba a la iglesia que estaba en Corinto, en el capítulo 11 de su primera carta, versículo 23, y si tú estás ahí en casa y estás pensando en participar de este momento, de la cena del Señor, de esta conmemoración, quiero invitarte a que prestes atención de manera, que prestes mucha atención a lo que el apóstol Pablo nos recomienda y a las instrucciones que él nos da. En el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, es justo lo que estamos haciendo en este día. Estamos recordando la obra que Jesús hizo para darnos esperanza y para darnos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Estamos haciendo eso en memoria de lo que Él hizo y lo hacemos porque es un mandato. Es una ordenanza que Él nos dio. Versículo 25 dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, nuevamente en memoria de mí. Estamos recordando lo que Él hizo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis, es decir, otra vez, memoria, pero aquí hay algo muy, muy interesante: hasta que Él venga. Esa es nuestra esperanza. Él va a regresar por su iglesia, Él va a regresar un día por todos aquellos que hemos creído en su promesa, que hemos abrazado su sacrificio en la cruz y que le hemos abierto nuestro corazón como único Salvador. Entonces, los siguientes versículos es muy, muy importante que les prestemos atención. El versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El vino y el pan son dos elementos importantes. Después de todo son elementos, nada más que elementos. Es decir, hay personas que dicen que no fue vino, que fue jugo. Está bien, es un símbolo y eso es lo importante. No tenemos que entrar en un debate por esto. Lo importante aquí es que son símbolos. Si ustedes en casa pudieron preparar el pan sin levadura, me encanta. La verdad, me encanta que pudieron hacerlo así. Si tienen una tortilla o una galleta, está bien. Lo que importa es la convicción con la que lo estás haciendo. Yo sé que las medidas son un poco difíciles para conseguir algunos ingredientes. Lo que importa es por qué lo haces. Y en segundo lugar, si tú no lograste conseguir uvas para prepararte tu jugo a través de las recetas y el pan que tratamos de darles, está bien. Si tienes un jugo de mora o si tienes un tipo de néctar, incluso, en serio, si llega el momento en el que solo tenemos agua, ¿no pudiéramos hacerlo?
es un símbolo y eso es lo importante. Ahora, entendiendo lo que el apóstol Pablo nos recuerda, necesitamos saber por qué lo hacemos. En primer lugar, en nuestra iglesia, Convivan Norte, ¿quiénes participan de la Cena del Señor? Las personas que han aceptado a Cristo como Salvador personal, que han entendido que son pecadores, que han confesado y que ahora tienen la certeza de que son hijos de Dios mediante la obra de su Hijo. En segundo lugar, las personas que han manifestado esa decisión a través de las aguas del bautismo, es decir, que lo han expresado delante de la iglesia, que han aceptado a Cristo y que ahora son salvos por su muerte. Entonces, si tú has hecho esto, si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal y has dado evidencia de ese nacimiento espiritual en las aguas del bautismo, quiero invitarte a que participes de la Cena del Señor. Y antes de eso, quisiera que tomáramos un momento, ahí donde estás, en tu casa, alrededor de tu familia, quisiera que tomáramos un momento juntos. Y Pablo nos invita, el apóstol Pablo nos invita a probarnos a nosotros mismos antes de beber y comer el pan. Y quiero invitarles a que tomemos un tiempo de oración. Así que quiero invitarles a que inclinen sus rostros y que oremos juntos y que tomemos un momento para ponernos a cuentas delante de Dios. Padre, muchas gracias por la obra que hiciste en la cruz. Esto fue un plan desde el mismo principio. Es un plan pensando en nosotros antes que nosotros siquiera hubiésemos nacido. Y tú lo planeaste todo desde el principio de manera perfecta. Mi Rey, ciertamente nosotros no tenemos y no reunimos el mínimo requisito para recibir tu aceptación. Somos pecadores, tú eres santo. Así que cuando nos viste en la incapacidad de hacer algo para merecer tu favor, tú lo hiciste también por nosotros. Enviaste a tu Hijo y Jesús, tú aceptaste morir en nuestro lugar, aceptaste el martirio de la cruz, aceptaste la injusticia, aceptaste todo nuestro pecado cargado en ti para que nosotros pudiésemos tener una relación con Dios, nuestro Padre. Así que muchas gracias por morir en nuestro lugar. Muchas gracias porque estuviste dispuesto a que tu cuerpo fuera lacerado, que tu cuerpo fuera quebrantado, porque estuviste dispuesto a derramar tu cruz, porque entendías y porque el plan contemplaba que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y tú lo hiciste en nuestro lugar. Y esta mañana tu iglesia se reúne para recordar cómo olvidarlo, para recordar a través de estos símbolos, como lo son el pan y como lo son el vino, que tú hiciste esa obra perfecta. Pero también nos reunimos con el afán y con el ánimo de recordar que tú un día vas a regresar y que todas esas promesas que hemos recibido serán cumplidas por tu regreso. Así que gracias por este pan, gracias por esta copa. Eso es el símbolo de una obra perfecta que tú realizaste. Te pido, Señor, que limpies nuestros corazones, que si hay pecado en nuestra vida que no hemos confesado, que podamos hacerlo en este momento, que podamos estar limpios por un instante y que nada ni nadie pueda interrumpir ese momento tan especial como lo es la cena que tú estableciste para que nosotros tuviéramos memoria de tu obra. Oramos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén y amén. Ok, entonces nosotros aquí en casa hemos preparado jugo. Estoy aquí con mi esposa. Espero que ustedes también lo tienen en sus casas. Tenemos la copa y tenemos el pan. Tenemos el pan también. Así que si ustedes ya tienen el pan, si tienen el vino con ustedes, quiero
invitarles a que coman el pan y que una vez hayan comido el pan, puedan tomar también la copa. Podemos hacerlo en este momento. Hay un sentimiento que aparece la vez que Jesús tomó la cena con sus discípulos, la última vez que la tomó con ellos, tal vez la única, de manera especial y haciendo uso de esos símbolos. Dice que después de que hubieron cenado, cantaron un cántico. No sabemos qué cántico es, la Biblia no nos permite ver la letra de ese cántico, pero dice que cantaron y que cantaron alegres y que luego se fueron a casa. Yo quisiera invitar a Jonathan, eso no está dentro del plan, pero tal vez quieras dar gracias a Dios por el tiempo que nos has permitido tener. Y por qué no hacer una invitación a las familias ahí en casa, que después de que terminamos toman un tiempo para alabar, que toman tal vez sus instrumentos, que tal vez buscan en YouTube una canción, una pista, y que lo hacen estando en casa. Pero ¿qué tal, Jonathan, si nos guías en un momento de oración dando gracias a Dios? Porque hoy, pese a las medidas, a las restricciones que tenemos un tiempo para celebrar algo tan especial como lo es la Cena del Señor y como lo es su resurrección. Ok. ¿Listo? Dios, te doy muchas gracias porque tú, aunque éramos pecadores, aún estando en nuestro pecado, tú mandaste a tu Hijo aquí para vivir en este mundo sin pecar, manteniéndose totalmente santo. Y después Él tomó todo lo que nosotros merecimos por todo el pecado que hemos hecho en toda la vida de cada persona. Lo tomó encima de Él sin merecerlo por nada. Y bueno, te doy gracias porque eres un Dios de misericordia, de gracia. Eres un Dios que, aunque nosotros somos tan malos que tú eres un Dios que nos quieres contigo, nos quieres arreglar y nos quieres volver a presentarnos a ti como santos. Y te doy muchas gracias porque nos amas tanto. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo, por todo lo que Él sufrió en la cruz. Te doy gracias porque cada cosa horrible que experimentó Jesús fue necesario por nuestro pecado. Y bueno, gracias también porque Él murió y así pagó el precio de todos nuestros pecados. Y lo más chévere es que nos quedaría dudando si Jesús había solo muerto por nosotros, pero Él resucitó victorioso sobre la muerte como la prueba definitiva de que sí, funcionó. Y te doy gracias por esta confianza que podemos tener en Jesús, en su obra ya terminada en la cruz. Y gracias porque tú no quieres que hagamos más, no requieres más cosas buenas de nosotros. Te doy gracias porque nos aceptas tal como somos por la obra de Jesús y no por nosotros.
Y bueno, te pido que nos ayudes a realmente entender y meditar y apreciar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Um, y te doy gracias por todo lo que Él hizo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, creo que solo nos queda decirles, recordarles, tomen un tiempo, adoren en su casa a través de la música. No es que la música es solo adoración. Tomen un momento y hagan uso de alguna canción, adoren en familia. Ah, muchas gracias, señora Luz Helena, por tu tiempo, por unirte a nosotros, por dejarnos también ser parte de lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. Y la verdad, estamos muy, muy agradecidos. Creo que en esta parte tú nos inspiras y es algo por lo que tenemos que darte muchas, muchas gracias. A cada persona que nos acompañó en la transmisión y, ¿por qué no?, a cada persona que después va a tener la oportunidad de repetir este video, tal vez de verlo. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por guardarte los prejuicios. Tal vez vas a poder hacerlos después de que nos conoces un poco, es algo que agradecemos. Siento por aquellas personas y siento el dolor contigo de aquellos que han sido lastimados o engañados por alguna iglesia o algún líder espiritual, algún pastor. Jesús no lo hace. Y nosotros somos un poco celosos de eso y le pedimos mucho, mucho a Dios que nos guarde y que nuestra única consigna sea parecernos cada vez más a Jesús, aquel que dio su vida por nosotros y aquel por quien hacemos lo que hacemos. Entonces, solo quiero recordarles que de nuestra parte les amamos y estamos abiertos incluso a todos los comentarios y a las necesidades. Estamos para ayudar en la medida que Dios nos permita. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Okay. Chao. Chao, bendiciones a todos. Feliz tarde, Dios les bendiga. Chao, chao.